a estudiar la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy un tema bastante interesante y complicado de hablar y de escuchar, hermanos. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo capítulo 5, verso 43. San Mateo 5, 43. Seguimos con la serie de Sed llenos del Espíritu. Y si no tocamos este tema, y si en este tema que vamos a hablar hoy, tenemos alguna situación que está presente en nuestra vida, no podemos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, por eso vamos a hablar hoy de cómo orar por nuestros enemigos. ¿Cómo debes orar por tus enemigos? Amén. San Mateo 5:43, sígame con su vista. Dice la palabra: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aleluya. Les decía, tema complicado de tocar, cómo orar por nuestros enemigos. ¿Sí? Que, si me permite, debo aclarar, o debo de ser claro en una cosa, hay que precisar esto, ¿sí? Porque de aquí parte que entendamos bien lo que dice la palabra de Dios y no que malinterpretemos, ¿sí?, la palabra de Dios y entendamos algo que no dice. Que esto es muy común, sobre todo en este tipo de temas, ¿sí? Y hay un par de preguntas de las que quiero partir. La primera es: ¿aquella persona es enemiga mía? Esa es la primera pregunta, Hablando de cualquier persona, sí, que tú digas, ok, ¿aquella persona es enemiga mía o somos enemigos? Necesitamos entender bien este concepto, porque un verdadero hijo de Dios puede tener enemigos, ¿sí? Pero usted no puede ser enemigo de alguien. Por eso esas dos preguntas: ¿aquella persona es enemiga mía? O sea, yo puedo ser su enemigo, pero es muy distinto a que ella o que él, ¿sí?, sea mi enemigo. Voy a tratar de explicarme un poco más. Fulano es tu enemigo, pero tú no eres enemigo de fulano. O sea, fulano es tu enemigo o fulana es tu enemiga, pero tú no eres enemiga o enemigo de fulana o de fulano, ¿sí? Ellos son los que tienen algo en contra tuya, ¿sí? Son tus enemigos, es tu enemigo, pero eso no significa que somos enemigos, que es recíproco. Es decir, él es mi enemigo, pero yo también soy enemigo de él. Son dos cosas distintas. Él puede ser mi enemigo, pero yo no soy enemigo de él. No tengo nada en contra de esa persona. No sé si me estoy explicando, si está conmigo en esto, ¿sí? Ese rollo, esa situación, lo trae aquella persona. Yo no tengo nada, no es mi enemigo. Pero resulta que aquella persona, ¿sí?, te ve a ti como enemigo, ¿sí? Es enemiga tuya, enemigo tuyo. Y es importante entender esto, hermanos, porque un hijo de Dios puede tener enemigos, y muchos, pero nosotros no podemos ser enemigos de nadie, ¿sí? No sé si está clara la idea, si me estoy explicando. Ustedes díganme. O sea, el que siente algo en contra de una persona es el otro. El otro puede sentir algo en contra mía,
pero yo no siento nada en contra de esa persona. Entonces, él es mi enemigo, o me ve a mí como su enemigo, pero yo no lo veo a él como enemigo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Un hijo de Dios puede tener enemigos, pero él no puede ser enemigo de nadie. ¿Sí? Vamos a tratar de entender esta idea. Y es importante que partamos de aquí, hermano, porque la palabra de Dios cuando dice amad a vuestros enemigos, no significa de ninguna manera que Dios nos está dando autorización de que nosotros seamos enemigos de alguien. Y le voy a decir por qué. ¿Sí? Porque al darle la definición o las características, ¿sí?, que tiene un enemigo de otra persona, se va a dar cuenta, y las características las acabamos de leer. ¿Sí? ¿Quién es un enemigo? Una persona que te maldice, alguien que te aborrece y alguien que te ultraja, ¿sí?, y persigue. Dice la palabra de Dios, lo acabamos de leer ahí, dice el verso 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Eso es lo que hacen los enemigos? ¿Te maldicen? Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esas características tienen aquellos que son enemigos. ¿Sí? Y es importante que entendamos esto, porque la intención de la Biblia en ningún momento es como darnos una autorización de que tú tengas algo en contra de alguien. Me cae mal, me ganó el puesto, me cae gordo y es mi enemigo. ¿Sí? A lo mejor aquella persona trae algo en contra tuya, pero no es lo mismo, ¿sí?, a que tú la ames a esa persona. Y él o ella te ve como su enemigo, pero tú no le ves de tal manera. Eso es lo correcto, y no confundamos este versículo con un tipo como de autorización bíblica de parte de Dios, como diciendo, bueno, tú puedes sentir algo en contra de alguien, pero al mismo tiempo ámale. Esto no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Así que no se malinterprete esta palabra. Entonces dijimos, ¿quién es un enemigo? Una persona que te maldice, alguien que te aborrece, alguien que te ultraja y persigue. Número 1, que es maldecir. Vamos a ver qué significa o qué abarca. ¿Sí? Maldecir abarca más que la maldición que puede hacer un hechicero o un brujo. ¿Sí? No, es que le aventó una maldición. Le hicieron, ¿cómo dicen? Mal de ojo. Es que le aventaron la sal o algo así. ¿Sí? No solamente es eso, incluye maldecir, hermanos, incluye hablar mal de alguien sin causa alguna. Fíjese, cuando usted y yo hablamos mal de alguien, sin causa alguna estamos maldiciendo a esa persona. Y esto incluye murmuración, incluye mentir acerca de esa persona, inventarle cosas, levantar chismes, ¿sí? O a lo mejor no los levantamos, pero sí como que los engordamos un poquito, ¿sí? Los alimentamos para que se vean más chonchitos, más robustos, como dicen por ahí, le echamos más crema a los tacos de lo que es en realidad, ¿sí? Para que se sienta más sabrosa la plática. También maldecir es hacer malos comentarios acerca de alguien. Eso es maldecir. Aborrecer significa sencillamente odiar. Odiar o rechazar. Eso es aborrecer, odiar o rechazar. Y número 3, ultrajar o perseguir. Significa que no te dejan quieto, pero se mueven en oposición queriendo hacerte daño. O sea, siempre están buscando la manera de aunque tú ni siquiera hables con ellos,
pero hablan con terceras personas, hablan con familiares, hablan con vecinos y allá van y tratan de ponerte en mal. ¿Sí? A lo mejor ni siquiera tienes relación con esa persona o con esas personas, ¿sí? Pero te están persiguiendo porque tú te has convertido en enemigo de ellos. A veces solamente por causa de Cristo, hermanos. Y gloria al Señor si es por esto. Porque ellos saben que tú eres cristiano, que tú eres cristiana, y esos vecinos empiezan a hablar, empiezan a decir cosas, empiezan a murmurar, te aborrecen, te rechazan, sin causa alguna. Levantan chismes, mitos, ¿sí? Mitoteros, dicen aquí, se dice aquí en Sonora, los chismosos, son mitoteros, dicen, le gusta el mitote, le gusta el chisme. Esos son enemigos, hermanos, los que cumplen estas cosas que acabo de mencionar. Ahora, el problema con estas situaciones es que el diablo quiere provocarnos, ¿sí? Provocarnos a salir de tener un espíritu de paz y amor para defendernos a nosotros mismos. Como dicen por ahí, ¿cuántos somos de mecha corta? Inmediatamente nos encendemos. Que no me diga nada, porque ¿qué pasó? Que no diga nada, porque luego uno se levanta, va y ¿qué me estás viendo? ¿Tengo monitos en la cara o qué? ¿Sí? Cuando estábamos de chamacos, me acuerdo que no podía estar un chamaco viendo a otro chamaco porque le decía, ¿qué? ¿Te gusta o qué? Luego, ¿no? Sentimos, y el enemigo es lo que quiere, provocarnos a salir de ese espíritu de paz y de amor para defendernos nosotros mismos. ¿Sí? El enemigo, el diablo sabe que si no vamos a pecar por algún mal deseo, que sea consecuencia de alguno de nuestros 5 sentidos, ¿sí? Un deseo sexual, un deseo carnal, ¿sí? El enemigo sabe que si no vamos a caer por ese lado, tal vez sí pequemos al momento de reaccionar mal con otros que nos hacen mal. Porque el que nos hagan mal no significa que nosotros reaccionemos mal. Hasta para eso hay maneras de reaccionar como hijos de Dios. Vaya conmigo a Romanos 12, 17, por favor. Romanos 12, 17. Dice la palabra, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Verso 18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía, dice Dios, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y luego fíjate lo que dice, no seas vencido de lo malo, o sea, no caigas en el juego, ¿sí? Sino vence con el bien el mal. Lo que decía ahorita, el enemigo, si no te hace caer en una tentación, ¿sí?, en una pasión, tal vez va a buscar Satanás a través de alguien estarte molestando hasta que llegue el punto que, como decimos, explotamos. Hasta ahí llegamos. Se acabó nuestra paciencia y ¡pum!, reaccionamos. ¿Sí? Debemos de tener cuidado con esto. Mira, no podemos solamente detenernos de responder el mal. No nada más es aguantarte, quedarte con el coraje adentro, sino que dice la palabra que tenemos que responder con bien. Todavía aparte, ¿sí? Y estamos hablando de nuestros enemigos, aquellos, ¿sí?,
que no desean algo bueno para nosotros, que no desean algo bueno para tus hijos, para tu matrimonio, para tus padres, en tu trabajo, en tu bienestar físico, económico, etcétera. Aquellos que les da gusto cuando te sucede algo que no, pues que no esperabas, ¿verdad? Sí, que dicen, qué bueno, qué bueno, qué bueno que le pasó eso, aquello malo a esta persona. Sí, se lo merece. Sí, qué bueno. Y a lo mejor no lo dicen, pero por dentro, qué gusto le da. Espero que nadie de los que me están escuchando tenga este tipo de sentimientos, porque si te estás acordando de alguien que sientes eso, que pensaste o que sentiste eso en alguna situación y que dices, ay, es que sí es cierto, yo del hermano o de mi vecino o de tal persona, cuando lo corrieron del trabajo, cuando se descompuso el carro, cuando se cayó, se le metió toda el agua que llovió, adentro, qué bien sentí. Cuidado, porque entonces tú eres enemigo de esa persona, ¿sí? Y eso no lo hace un hijo de Dios. Así que mucho cuidado con esto. Ahora, no podemos detenernos solamente del mal, lo dije. Tenemos que responder con bien, con cosas buenas. ¿Pero cómo? El primer paso para un hijo de Dios es amar a los enemigos. Y me refiero a tomar la decisión de amarlos, porque amar es una decisión. ¿Sí? Es que no puedo, es que Dios no ha puesto eso en mí. Estoy orando para que Dios cambie, es que me cae gordo, me cae mal, es que no lo paso ni con coca, ni con agua, no, lo traigo atorado. Nomás lo veo y mira, siento que... Pero estoy orando para que Dios cambie eso en mí. Discúlpame, pero eso Dios no lo va a cambiar. Esa es responsabilidad tuya y mía. Es decisión mía amar u odiar a alguien. De la misma manera es tu decisión. Si tú odias a alguien, si tú eres enemigo de alguien, es porque tú así lo estás decidiendo. No es porque aquel te hizo tal cosa. No. Es porque es tu decisión, así lo has decidido. Entonces, el primer paso es amar a los enemigos, tomar nosotros la decisión de amarles, ¿sí? Y a esto es una decisión, a esto le sigue una acción. Primero es la decisión, luego es la acción, ¿sí? Siempre que se pueda, y quiero resaltar esto y recalcarlo, siempre que se pueda, y ahorita lo vamos a corroborar en la palabra, siempre que se pueda, porque también existen aquellos enemigos, ¿sí?, con los cuales no se puede, y es esto, reconciliarse. Hay enemigos, y lo dice la palabra, ¿sí?, con los cuales no puedes reconciliarte. Dice verso 18 ahí en Romanos 12:18, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué significa? Que hay casos en los que es imposible. No puedes estar en paz con todos los hombres, pero no por culpa tuya, ¿sí? No porque tú le estés provocando, sino porque aquella persona no quiere dejar de aborrecerte. No ha tomado la decisión de dejar de aborrecerte. Es decir, aquella otra persona es tu enemigo, aunque en ti no haya nada en contra de él o en contra de ella. Por eso la palabra hace esta aclaración: si es posible, si se puede, háganlo, ¿sí? Pero ¿qué cuando no se puede? ¿Qué cuando no se puede? Porque hay muchos casos en los que no se puede, hermanos. Enemigos con los cuales no es posible una reconciliación, pero no porque nosotros no queramos,
sino porque ellos siguen siendo nuestros enemigos, ¿sí? Ellos son los que no quieren. Entonces, ¿qué acción es la que debo de tener? Ahí le va. Orar por ellos y bendecirlos, dice la palabra de Dios. Eso sí lo podemos hacer. Aunque ellos te sigan odiando, aunque ellos sigan inventando por allá cosas, ¿sí? Y sean tus enemigos, aunque digan que te aman en Cristo o que te quieren mucho. Mire, verá cuánta gente he conocido, aún en familias, en iglesias, que delante de su enemigo, o sea, delante de esa persona que aborrecen, hablan y se comportan como que, ay, no, hombre, son unas ternuritas. Pero por detrás, en cuanto se voltea la otra persona, asústame, es increíble, es increíble. Entonces, no podemos solamente detenernos de responder el mal, sino tenemos que responder con bien. ¿Cómo? Número 1, ¿sí? Tomando una decisión y haciendo una acción, valga la redundancia. Decisión y acción, siempre que se pueda, ¿sí? La acción, y cuando no se puede, la acción será delante de Dios. Vamos a orar por ellos y vamos a bendecirles. Número 2, vamos a dejar lugar a la ira de Dios. Dejar lugar a la ira de Dios. Ah, hermano, esta sí me gusta, como que ya me va entendiendo, hermano. Eso sí me gusta. Dejar lugar a la ira de Dios. Me suena como que, no sé, me imagino y se están imaginando a gente, hermano, no se hagan. Hay gente que está en su cabeza ahorita en este momento y están pensando en ellos, ¿sí? Y están pensando que a lo mejor están viendo ahorita la televisión ahí en su casa, ¿sí? Y de repente así, la ira de Jehová, y ahí en el sillón cayó del cielo fuego y los consumió por completo. Esa es la ira de Jehová, Señor, sí, Señor. No, hermano, ¿sí? Dejar lugar a la ira de Dios, es decir, y fíjese bien, es decir, no expresar ira propia, el enojo, la molestia de uno mismo, sino hacer las acciones apropiadas, las cuales ahorita mencioné, orar por ellos y bendecirlos, ¿sí? Y dejar el asunto, sea cual sea, ¿sí? Y dejar el asunto de la ira a Dios. La ira que yo pueda sentir, la ira que puedan sentir en contra mía, ese asunto, dejárselo a Dios, ¿sí? Cuando nosotros entramos al problema, y aquí la llevamos de perder, cuando nosotros decidimos entrarle al problema con esa persona, con la ira carnal que sentimos, ¿sí? De manera personal, entonces Dios nos dejará solos con el problema. Es que yo fui, le dije y le reclamé y que me... pero estoy orando para que ya lo entregué a Dios. No, ya demasiado tarde. Eso era antes, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Aguantar, hermano, ¿sí? Hasta donde sea posible, hasta donde es correcto delante de Dios. Dice la palabra, si es posible. ¿Y qué hacer? Orar por ellos y bendecirlos. Que te están diciendo hay cosas y gritando, sí, Dios te bendiga, vámonos. Sí, Dios te bendiga. O simplemente no decir nada, darse la vuelta e irse, y que te estén diciendo y echando. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A lo mejor alguien lo ha experimentado, este tipo de situaciones, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Señor, está en tus manos. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano, un hijo de Dios, hermano? Entonces, cuando tiene enemigo o enemigos, ¿sí? Y ese hijo de Dios no tiene nada en contra de ellos. Son ellos los que traen todo el odio, todo el rencor, la envidia, la murmuración, etcétera. ¿Qué es lo que debe de hacer uno? Cuando ya, mira, hermano, hay situaciones que a veces
no trascienden, ¿sí? Digamos que son pasajeras, un enojo pasajero. Pero dígame, si usted no vive o le ha tocado situaciones que ya son a largo plazo, ya parece que se convierten como en objetivos, en propósitos de vida de aquella persona, destruirte a ti, ¿sí? Como que están siempre buscando la manera y te inventan una cosa y al rato, pum, Dios los descubre, ¿sí? Quedan avergonzados, en ridículo, ¿sí? Y luego vuelven a inventar otra cosa y otra vez no prosperan y luego vuelven oye, y 1 año, 2 años y parece que ya parece que nada más están pensando en ti, como que tú eres el héroe de esa persona, ¿no? O de esas personas, como que toda su vida gira alrededor de ti, como están muy al pendiente de ti, ¿sí? ¿Qué puede hacer uno entonces? ¿Ir a ponerles un alto en el nombre de Jesús? ¿Pedirle a Dios que abra el cielo y mande ángeles y vayan conmigo y me respalden y yo enfrentarlos y encararlos con la autoridad que el Señor me ha dado? Pues a menos que Dios te mande los ángeles y te diga, pues hazlo. Pero si no, ¿qué es lo que puede hacer uno? Isaías 43:16. Le voy a decir lo que usted y yo tenemos que hacer con aquellas personas. Estamos hablando de cómo orar por nuestros enemigos. Enemigos, ¿sí?, que tienen algo en contra nuestra, que hacen cosas en nuestra contra, ¿sí?, pero que nosotros no tenemos nada en contra de ellos, por los cuales oramos y bendecimos, y que podemos levantar manos limpias de rencor delante de Dios, y Dios como testigo de esto. Isaías 43:16, vamos a hablar de esto, que le he puesto yo a esta parte, presentar nuestro caso delante de Dios. Eso es lo que usted y yo podemos hacer. Cuando ya la situación ya es mucho. Esto es muy válido. Isaías 43, vamos a ver el 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y quiero que ponga atención en esto, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿De quién va a venir nuestra salvación? ¿Me equivoqué en el capítulo? Aquí me van a ayudar a buscarlo. Lo voy a leer otra vez, verso 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Escúchelo por favor, póngame atención. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y la palabra dice, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Nuestra respuesta, hermano. Isaías 54:17. Isaías 54:17. Nuestra respuesta a lenguas condenadoras, aquellas lenguas que se levantan en contra tuya, condenándote, murmurando, levantando chisme, mentiras, ¿sí? Nuestra respuesta a esas lenguas condenadoras y al veneno que arrojan, ¿sí?, debe de ser llevarlas ante Jehová. Es decir, presentar, y permítame expresarlo de esta manera, que es correcta, presentar el expediente de la situación delante de Dios. Presentar el expediente de la situación que estás pasando delante de Dios. De esta manera, el asunto se queda judicialmente ante la presencia de Dios. A veces esto ya se convierte en un asunto judicial, y no estoy hablando de la PJ, ni la policía judicial, ni no.
pero sí es un expediente judicial que podemos ir y presentar delante de nuestro Dios. Eso es lo que usted y yo podemos y debemos hacer. Eso es, hermano. Ahora, ¿cuál es la manera incorrecta de presentar nuestra queja delante de Dios? ¿Cuál es la manera incorrecta de salir o tratar de salir de un problema cristianamente de este tipo? ¿Sí? Créame, hay una manera correcta, la cual es la que le acabo de decir: presentar ese expediente, esa queja delante de Dios. Pero la manera incorrecta de presentar nuestra queja delante de Dios, ¿sí?, es presentar ese expediente, pero ya con una sentencia dada por nosotros. Es decir, esta persona, Dios, me está haciendo esto, por lo cual yo te pido que le hagas aquello, esto y esto. Y aunque pudiera sonar muy cristiano, porque a veces hacemos esto en oración y lo hacemos muy espiritualmente, con palabras y todo, y sentimos que estamos presentando el expediente, nuestra queja, la situación, pero ya estamos diciéndole a Dios qué es lo que tiene que hacer. Es decir, ya estamos dando la sentencia, y usted y yo no somos jueces para sentenciar a nadie. Y esto es muy común, ¿sí? ¿Sabe por qué? Porque oramos y oramos mal. Le pedimos a Dios y pedimos mal. Y pedir que Dios le haga mal a alguien que es enemigo de nosotros, cuidado, hermano, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que leímos ahí en Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay una delgada línea en orar bien o mal en este aspecto. Mire a lo que me refiero. He escuchado a hermanos, ¿sí?, incluso a pastores, esposas de pastores, líderes, orar. Mire, ya son 29 años en el ministerio, por gracia del Señor, y he escuchado y visto infinidad de cosas que usted no se imagina. Pero he escuchado oraciones muy espirituales, entre comillas, que de espiritual no tiene nada, es la carne hablando, la carne, ¿sí?, dolida, ardida, ¿sí?, expresándose en una oración delante de Dios, diciendo cosas que a veces están en la Biblia parcialmente, pero que la verdad, al ir a la palabra de Dios, nos damos cuenta que solamente son fragmentos de algunos versículos sacados del contexto. Pedacitos de versículo, ¿sí?, utilizados mal, fuera del contexto, nada que ver. Y le voy a dar 3 ejemplos. Yo he escuchado a gente decir esto, y no a pocos, He escuchado a gente decir: Señor, yo ato de pies y de manos a mis enemigos y los echo afuera en la oscuridad en el nombre de Jesús. ¿Cree que esto sea algo dirigido por el Espíritu de Dios? ¿Eso entrará en amar a vuestros enemigos, en bendecir a los que os maldicen? Yo he escuchado a cristianos orar de esta manera, en contra de aquellos que sienten que son sus enemigos. Otra, la primera está en Mateo, la que dije ahorita, Mateo 22. Esta está en Nehemías, capítulo 4, y dice, he escuchado gente que dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y citan este versículo, hermanos, con aquellas personas que les están haciendo daño, o aquellas personas que aborrecen ellos, ¿sí?
Seas tú el afectado o el que está mal, ya estás mal tú si estás haciendo este tipo de oraciones, porque tú ya traes algo en tu corazón. A otros, estas también me da un poco de risa, pero bueno, es la verdad, lo he escuchado y créame, no pocas veces. Señor, destruye a mis enemigos, porque tú me has puesto por cabeza y no por cola. Ahí viene ahí en Deuteronomio 28. No se ponga a buscarla ahorita. Señor, tú me has puesto, Señor, por cabeza y no por cola. Porque hay un verso que habla de esto, pero lo sacan de contexto y lo utilizan para poder enviar una maldición. Fíjese, están tratando de enviar una maldición muy cristiana, ¿sí? A manera de oración, como para que Dios haga eso. Óigame, eso es hechicería. Sí sabe que hasta los brujos utilizan la Biblia para hacer sus conjuros. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado de caer en este tipo de cosas, hermano. Mucho, mucho cuidado. ¿Cómo orar por nuestros enemigos? La palabra de Dios, hermano, yo creo que es clara. Y nos dice ahí que nosotros, hermano, debemos bendecirlos. Antes que bendecirlos, debemos, dice, amarlos. Tomar la decisión de amarlos. Debemos de bendecirlos, ¿sí? Orar por ellos, dice la palabra de Dios. Esas cosas son las que debemos de hacer. ¿Tienes alguna situación con alguien que te aborrece? Expón tu caso delante de Dios, ¿sí? Pero no como estos últimos ejemplos. Hazlo de manera correcta, de manera propia. Hagámoslo como debe de ser. ¿Cómo orar por nuestros enemigos? Primero que nada, para resumir y terminar, debe haber una decisión en nuestro corazón, y esa decisión debe ser amarlos. ¿Sí? Si es posible la reconciliación. Cuando no es posible, ni lo intente. Si aquella persona le odia, usted solamente va a empeorar las cosas. Y yo creo que usted sabe a qué me refiero. ¿Sí? Usted, su situación, sé que está tal vez pensando algo y diciendo, es cierto, aunque yo quisiera acercarme con él, con ella, con ellos, lo único que va a hacer es que va a empeorar la situación. La voy a empeorar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, bendecirlos, amarlos, dice la palabra de Dios. Usted y yo, si hacemos esto, tenemos una promesa y esperanza que viene en el Salmo 5:8. Espero estar correcto en esta cita. Salmo 5:8. Dice la palabra, verso 8: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Fíjese, no permita, Señor, que aunque mis enemigos hagan o deshagan, inventen, Señor, que yo siempre sea guiado a hacer lo que es correcto delante de ti. Que no me deje llevar por mis emociones, por mis reacciones, por mis pensamientos, o incluso, ¿sí?, por aquellas personitas que luego están alrededor de uno y te dicen, yo que tú, le digo esto y le digo aquello y le hago acá, le hago allá. ¿Cómo ves si hacemos esto? ¿Quieres que le hable con fulano de ¿Sí? Cuidado con esto. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Entonces se supone que en la boca de nosotros sí hay sinceridad, ¿eh? Porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas, ¿sí?, lo que ellos sienten son maldad. Lo que ellos sienten es maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Hablan, hermanos, cosas, palabras que matan y que huelen a muerto. Lo que dicen, ¿sí?
con su lengua hablan lisonjas. Y luego verso 10, castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron ¿con quién? Contra ti. Verso 11, pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque ¿qué? Tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás ¿a quién? Al justo. Es decir, al que hace lo agradable delante de Dios. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Aleluya. ¿Cómo orar por nuestros enemigos? Espero que esto nos dé una dirección si estamos pasando por situaciones en este sentido, ¿sí? Y sobre todo que podamos hacer lo que es correcto, porque mire, si nuestro carácter no nos ayuda, si somos muy impetuosos, y a veces el ser impetuosos, hermanos, el ser, decimos, es que así soy yo, es que yo no soy dejado. Sí, pero a veces eso, hermano, nos lleva a pecar delante de Dios. Y no actuamos como hijos. Pero es que yo soy así. Pues cambia porque estás mal entonces. Es que así me hizo Dios. No le eches la culpa a Dios. Así te hiciste tú. Y así te gustó y te acomodaste. Necesitas cambiar. ¿Que eres así? Pues cambie. Cambia entonces. ¿Sí? Porque Cristo no es así. Y si Cristo no es así, entonces nosotros ¿con qué cara vamos a decir? Ni modo, así me hizo Dios, discúlpeme, pero eso es un engaño. Si hacemos lo que hablamos ahorita, si actuamos mal, si pedimos mal, si accionamos mal, estamos mal delante del Señor. Y necesitamos pedirle perdón a Dios. Si nosotros aborrecemos a alguien, somos enemigos nosotros de alguien más, pidámosle perdón a Dios. ¿Sí? Si hay algo en contra de alguien más en nuestro corazón. Pero si nosotros somos los que tenemos gente que nos aborrece, vamos a exponer y expon tu caso delante de Dios. Pero tú cumple con tu parte. Ámalos, ¿sí? Ora por ellos y bendícelos. ¿Sí? Ellos te aborrecen tal vez, ¿sí? Te persiguen, te ultrajan, pero nuestra responsabilidad está bien clara en la palabra de Dios. Amarlos, orar por ellos y bendecirlos. Y si las cosas se complican, después de eso, expon, ¿sí?, judicialmente tu expediente delante de Dios. Y no tomes por ti mismo la situación, déjala en manos de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Vamos a orar, y si tienes algo que hablar con Dios, si tienes que hablar con Dios de alguien o de alguna situación, hazlo. Y dile al Señor: Señor, todo este rato he traído en la cabeza a fulanita, a fulanito, Señor, o a estas personas, que o traigo yo algo en contra de ellos, o que yo sé que ellos traen algo en contra mía y yo no tengo nada, Señor. Y según sea el caso, va a ser la oración. Si tú tienes algo en contra de ellos, pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios. Y toma la decisión de amarles. Ya deja esa decisión que tomaste de odiarles, de aborrecerles, ¿sí?, de rechazarlos. Toma la decisión de amarles. Y si estás en el otro lado, dile: Señor, pongo esta situación delante de ti, Padre. Obra tú. Lo dejo en tus manos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra, Dios, nos va llevando, Dios, a entender el qué hacer, el cómo hacerlo, el cómo vivir de manera
agradable delante de ti. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo andar en el Espíritu si en nuestro corazón, Señor, hay sentimientos que no provienen de ti? Sentimientos que no vienen de lo alto, sino que vienen de nuestra propia carne, del pecado. Pero hoy, Señor, entendemos que te necesitamos y también necesitamos tomar decisiones. Si alguien, Señor, está siendo perseguido, si alguien está siendo atacado, lo persiguen en su trabajo, lo persiguen en la familia, hablando con otros familiares, levantando chismes, murmuraciones, incluso si es por causa tuya, porque te sirven, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que tú tomes ese expediente de manera judicial, Señor, y hagas lo que es pertinente conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Pero nosotros entregamos esa situación a ti, Señor. Y no vamos a regresar a abrir el expediente cada rato, Señor. No. Y tú tomarás la decisión. Tú harás, Señor, tú serás nuestra defensa. Tú serás quien nos guarde. Y tu palabra dice que no vas a permitir, Señor, que prosperen en contra nuestra, que tú nos vas a ayudar. Y si alguien, Señor, siente algo en su corazón en contra de alguien, Padre, que en este momento pueda ser libre al tomar la decisión de amar a esa persona, de amarlo, de en este momento mencionar su nombre y orar por él o por ella y decir: Padre, bendice a esta persona, Señor, bendice a estas personas, Señor. Te pido que los ayudes. Oro por ellos, oro por él, oro por ella. Que como hijos, Señor, tuyos, podamos ser libres, mi Dios, de todo aquello, Señor, que nos estorba para ser llenos del Espíritu Santo. Te necesitamos. Te damos gracias por todo, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén.